Sí. Así es que bueno, la idea era conversar contigo, como te anticipé, para ver cómo es tu análisis con el tema del coronavirus, el Ujú. impacto económico que vamos a ver comparado con el impacto de la salud, y sobre todo nos interesa también tu visión sobre el impacto sobre las libertades individuales, ¿no? Ujú. Así es que si quieres, pues hablar un rato sobre eso y luego te haremos 2 o 3 preguntas para terminar todo este tema. Ya hemos dicho que vamos a durar más o menos 40 minutos. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias, Agustín, por la invitación, por haber gestionado la entrevista, y a la Fundación pues, por acogerla y por hacerla posible. Eh, a ver, desde luego el coronavirus ya ha sido y va a seguir siendo un shock de los que nos dejan marca durante mucho tiempo, y tiene impactos, tiene repercusiones tanto en el ámbito político de libertades personales, que es el que, bueno, luego podemos comentar, como también un impacto económico incuestionable. Porque al final la forma en la que se ha decidido combatir el virus es cerrando la economía, hibernando la economía, y eso, por tanto, provoca un shock de oferta brutal. Básicamente no se puede producir por mandato gubernamental, y eso a su vez genera shocks de demanda. Pues si la incertidumbre se dispara, si mis rentas dejan de ser seguras, si no sé si voy a ser capaz de hacer frente a mis deudas, pues recorto mis gastos a los mínimos imprescindibles para hacer caja y poder afrontar esos pagos. Y puede, en última instancia, generar también un shock financiero, una crisis financiera, si esas deudas son impagadas o incluso si el Estado intenta hacerse cargo de ellas y la propia solvencia del Estado entra en riesgo. Entonces, esa es la secuencia de acontecimientos. Hay una ventaja frente a la crisis del año 2008, o al menos una ventaja parcial, y es que no estamos ante una crisis que haya venido por desequilibrios endógenos de la economía. No es que la economía esté mal estructurada, no es que la economía sea poco competitiva, no es que la economía necesitara, al menos en su momento, una fuerte purga para volverse sostenible, sino que han sido circunstancias externas, totalmente exógenas, esto sí es un shock exógeno como tal, el que nos ha arrastrado a la situación actual. Eso no significa que la economía no se vaya a tener que reestructurar, porque evidentemente después de lo que hemos vivido, pues va a haber empresas que se van a quedar por el camino y va a haber otras que, aunque sean capaces de resistir, porque a lo mejor tuvieran liquidez suficiente, el mundo al que iremos después del coronavirus no va a ser exactamente el mismo que antes del coronavirus. Durante bastante tiempo probablemente viajemos, incluso aunque no haya restricciones gubernamentales, que las habrá, pero aunque no las hubiera, probablemente viajaríamos menos, mantendríamos mayor distanciamiento social y, por tanto, todos aquellos bienes consumidos en modo aglomeración pues dejarían de ser demandados con tanta intensidad. Probablemente también saldríamos a medio plazo menos de casa. Muchas empresas o muchos trabajadores forzarían a las empresas a incorporar más intensivamente el teletrabajo. Entonces, todo esto se va a dar y todo esto va a provocar reestructuraciones y va a provocar quiebras por necesidad de las propias finanzas internas de la empresa o por necesidad de la demanda de muchas empresas. Pero no estamos ante una necesidad de reconversión económica generalizada, o al menos de sectores, muchos sectores enteros dentro de la economía, como fue el año 2008 y el año 2009. El riesgo es más que la caída ahora mismo va a ser tan fuerte. Es que en España hoy hemos conocido, hoy mismo, esta mañana, los datos, y la caída trimestral del PIB es del 5%, de más del 5%. Esto anualizado es una caída del 20%. Pero es que además, claro, el trimestre han sido 13 semanas y el confinamiento y las medidas de distanciamiento social, porque en España pasamos de 0 a 100, vamos, no hubo etapa intermedia, el confinamiento fueron 2 semanas. Es decir, que el PIB cae un 5 por el efecto de 2 semanas sobre 13. Estamos hablando de que probablemente en esas 2 semanas el PIB haya caído un 40 o un 50%. Por lo tanto, estamos hablando de magnitudes brutales que obviamente impactan sobre la supervivencia de las empresas. Y aquí también, por introducir un tema de
Córtame cuando quieras, que yo me puedo, me puedo enrollar. No, continúa que vienes muy bien, así que me No, parece pero que interesantísimo. si alguna cuestión pues, surge entre medias y demás, pues no dudes en cortarme, que si no yo me voy enrollando. Aquí una cuestión que creo que también liga un poco con ideas austríacas y que puede ser interesante es muchas quiebras empresariales se van a producir porque los propietarios no van a poder atender los pagos comprometidos y por tanto se van a descapitalizar. Pero es verdad que los bienes de capital siguen ahí. Es decir, que el dueño de un bar se empobrezca no hace que el bar desaparezca, no hace que el bar no esté ahí, ¿no? Entonces, ¿cuán grave es que los propietarios, más allá del drama personal, claro, yo he puesto todo mi ahorro ahí y lo he perdido, pero cuán grave es para la economía el hecho de que haya capitalistas que se descapitalicen? Y claro, ahí el drama depende mucho de la magnitud de ahorro que a medio o largo plazo seamos capaces de generar o de atraer socialmente. Porque si el bar sigue siendo un buen negocio, lo cual habrá que verlo por lo que comentaba antes, si vamos a tipos de bienes y servicios con más distanciamiento social, pues a lo mejor tiene que haber muchos menos bares. Pero bueno, ahora de momento dejemos esa hipótesis fuera. Si el bar sigue siendo un buen negocio, el hecho de que el dueño del bar se haya arruinado no implica que el bar no se pueda volver a poner en funcionamiento. Pero para poder volverlo a poner en funcionamiento necesitamos que haya un ahorrador que adquiera el bar y que tenga capacidad suficiente como para empezar a adelantar pagos a trabajadores, proveedores, incluso para hacer inversiones más de largo plazo, ¿no? Si se estropea la cafetera y tiene que cambiarla, bueno, tiene que tener capital para eso. Y para eso necesitamos ahorro. ¿De dónde va a venir ese ahorro? Pues o tiene que venir de dentro del país o tiene que venir de fuera. Tienen que ser o ahorradores internos o ahorradores extranjeros que se quieran hacer cargo de nuestros bienes de capital, de nuestras empresas descapitalizadas para volverlas a poner en marcha. Y por tanto, o familias y empresas ahorran, es decir, no se lanzan a una vorágine consumista con la excusa de que tenemos que reanimar la demanda interna. Sí, por supuesto hay que normalizar la demanda interna, pero tampoco lo prudente es fundirse todos los ingresos que empezaremos a tener cuando se reactive la economía, sobre todo porque si lo hacemos no va a haber ahorro interno para que algunos de esos agentes puedan comprar y puedan volver a activar aquellas partes de la economía que se hayan descapitalizado. Y lo mismo con la inversión extranjera, porque, y esto casi entronca o está muy ligado con el tema de libertades personales y con el auge que veremos, por desgracia, a movimientos desglobalizadores y movimientos nacionalistas que ya estaban ahí, pero que esta crisis como que les va a reforzar. Probablemente veamos, de hecho en España ya lo estamos viendo, no sé en otros países porque no lo estoy siguiendo tanto, pero en España sí, probablemente veamos movimientos gubernamentales dirigidos a restringir la inversión extranjera en empresas nacionales. Por aquello de, claro, es que se está vendiendo todo a precios de ganga, no van a venir los de fuera a robarnos lo nuestro. Y en España ya se han aprobado restricciones a lanzar OPAs, ofertas públicas de adquisición en grandes empresas nacionales, para que no se las quede el capital extranjero. Pero creo que salvo excepciones, o sea, yo siempre lo comento, ¿no? Yo puedo entender que pues, si el Partido Comunista Chino quiere comprar una empresa de telecomunicaciones europea y hay sospechas muy fundadas de que lo va a hacer para espiar a los europeos, pues evidentemente ahí o restringes la entrada o le impones obligaciones, bueno, simplemente le impones el código penal a esa empresa para que no vulnere los derechos de los ciudadanos. Pero bueno, salvo excepciones concretas, en general, plantear esta visión mercantilista de que los de fuera nos vienen a robar y nos vienen a expropiar es un error que en el caso concreto de ahora es que además es un error que nos puede salir muy caro, porque necesitamos, repito, y ya termino con esto, ahorro interno o externo. Y si no lo gestamos dentro, tendrá que venir de fuera, porque si no lo gestamos dentro y no viene de fuera, eso significa paralización de la actividad. Y paralización de la actividad
significa menos rentas y también menos demanda interna, es decir, significa congelación, en este caso no por mandato gubernamental, sino por descapitalización del funcionamiento económico. ¿Y cómo estás viendo, digamos, cuáles son las mejores medidas que te parece que están tomando algunos países, los best practices, y cuáles son las peores? Por ejemplo, ¿qué opinas de los aumentos de los impuestos a los ricos? ¿Qué opinas de la idea que se está gestando en muchos lugares, que ya venía de antes, pero que ahora está acelerándose esa idea de una especie de salario universal, ¿no? Que tiene incluso algunas hipótesis que lo pueden asociar a veces a la idea de la renta mínima en la época de Milton Friedman, ¿no? Que hablaba también de ese tema. ¿Qué opinas de todo ese tema? A ver, buenas prácticas no estoy viendo en muchos sitios, ¿no? No hay una solución sencilla, obviamente, porque al final hay un problema de fondo y es que nos hemos empobrecido masivamente porque se ha prohibido producir, quizá por buenas razones, no estoy entrando en ese debate, pero se ha prohibido producir y claro, si prohíbes producir, pues no se produce y si no se produce, te empobreces. Y no hay forma de redistribuir la pobreza para generar riqueza para todos. Eso no existe y por tanto, claro, estamos repartiendo como mucho los frutos de la pauperización. Pero aún así sí que hay políticas que de alguna manera podrían repartir esos frutos del empobrecimiento de tal manera que se minimice ese empobrecimiento o que se impulse la generación de riqueza. Yo ya he propuesto para España, pero bueno, es aplicable a otros países porque la lógica es similar, pues, políticas dirigidas a bajar impuestos, no a subirlos, con un doble propósito, ¿no? Ahora mismo los dos problemas que tiene más acuciantes la economía, o sea, el problema no es tanto que nos empobrezcamos y que paremos un tiempo, sino que esa parada aboque a la quiebra, descapitalización y por tanto paralización que decía antes. Pues el problema de la descapitalización es un problema de iliquidez e insolvencia. Iliquidez, bueno, tengo capital suficiente para pagar mis deudas a largo plazo, pero no las puedo pagar a corto y por tanto me entro en concurso de acreedores y fin de la partida. Insolvencia, pues mis deudas superan mi capacidad de generación de beneficios, no puedo pagarlo todo. ¿Cómo se puede incrementar tanto la liquidez como la solvencia sin que el gobierno rescate a todo el mundo? Porque el gobierno no tiene la información de a quién tiene que rescatar y a quién no. Bajando impuestos, por ejemplo, bajando el impuesto sobre sociedades. Impuestos los pagan aquellos que tienen rentas, aquellos que tienen ingresos. En concreto, el impuesto sobre beneficios lo pagan las empresas que tienen beneficios. Si una empresa es viable a largo plazo, es decir, si una empresa va a tener beneficios a largo plazo, que le bajes el impuesto supone una inyección de capital. Bueno, supone no sustraerle el capital y por tanto inyectárselo, ¿no? Porque al final es decirle, bueno, tú esperabas ganar 100 el año que viene, yo te iba a quitar 25, te iban a quedar 75, pues ahora te voy a quitar solo 10 y te van a quedar 90. Entonces, claro, de 75 a 90 es una inyección de capital. Si esa bajada la mantienes 10 años, es 10 años de inyección de capital que refuerza, por tanto, la solvencia hoy de las empresas. No es que hoy tengas caja, pero hoy sí hay una expectativa de que vas a generar más beneficios y, por tanto, tus activos hoy valen más frente a tus deudas. Y esa recapitalización, a su vez, también facilita el acceso a la financiación para solventar problemas de liquidez. Porque, claro, la financiación accedes si alguien te financia y alguien te financia si demuestras que vas a poder pagar y vas a poder pagar si eres solvente. Con lo cual, creo que esa sería una buena política, que hay que combinarla, sin embargo, con un ejercicio de austeridad estatal, aunque no sea a corto plazo, pero sí a medio, es decir, tú tienes que pagar esas deudas. ¿Y pagarlas cómo? Pues idealmente, claro, recortando el gasto, no subiendo impuestos, porque si no, estás canalizando una especie de subsidio, ¿no? Subsidio a través de los impuestos, pero de una parte de la economía a otra. Y eso no lo está haciendo ningún gobierno. Bueno, en Estados Unidos sí que ha habido una especie de rebaja fiscal o de devolución fiscal, pero de momento no están cuadrando las cuentas. Es verdad que ellos tienen menos necesidad porque son el principal deudor del mundo. O sea, todos los acreedores quieren ser acreedores de Estados Unidos, para entendernos. Y además tampoco ha sido una rebaja enfocada como la que yo estoy planteando. Ahí se ha dado
un cheque a todo el mundo de manera indiscriminada, casi acercándonos al ingreso mínimo vital que que mencionabas antes, y lo que yo estoy planteando es inyectar capital a las unidades que sean viables, no a las que no lo sean, porque esas se tienen que reestructurar claramente. Entonces, bueno, esas buenas ideas creo que no las están aplicando en ninguna parte, al menos no que yo conozca, y luego se ¿Y están por qué, aplicando... disculpa que te interrumpa, ¿y Sí, por sí, qué sí. crees que no pueden reducir, por ejemplo, los sueldos públicos a aquella gente que se ha quedado en su casa, por ejemplo, Sí, o está que claro. simplemente por un tema hasta como dicen ellos que hablan de solidaridad Sí, sí, de permanentemente, equidad, sí, sí, hombre. equidad, En España se ha mandado a millones de trabajadores a casa con una reducción salarial, eso sí cubierta por el Estado, pero bueno, a los efectos de lo que estamos hablando es equivalente, una reducción salarial muy intensa, es decir, incluso los que cobran menos se les ha bajado el salario al 70% de lo que cobraban, pero es que los que cobraban más se han quedado a lo mejor con una rebaja del 50 o del 60%. ¿Por qué? Pues porque no están trabajando y están en casa, obviamente. Bueno, esa misma lógica, claro que habría que aplicarla a los empleados públicos. No hay, por razones de equidad, no hay motivo alguno para que el sector privado le rebajes el sueldo un 50 o un 60% y al servidor público lo mantengas con el mismo sueldo que tenía antes, aunque esté desde casa. Y más en un momento de excepcionalidad. Claro, muchas veces los políticos son muy generosos con el dinero ajeno cuando ese dinero ajeno existe. Pero es que ahora mismo ni siquiera tenemos eso. En España ya lo veremos, pero la recaudación puede caer perfectamente un 30 o un 40%. Es decir, que solo el efecto ya de la caída de actividad te va a hundir la recaudación. Si encima incrementas otros gastos, menos ingresos, más gastos, estallido de deuda, ¿y eso cómo lo pagas? Claro, entonces, aunque digas, bueno, hay que repartir los sacrificios entre todos. Bueno, es que pues si los quieres repartir en el gasto público, las dos principales partidas de gasto son salarios públicos y pensiones. Por tanto, ya sabes dónde tienes que ir, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que es importante tener presente siempre a la Escuela de Elección Pública y saber que los incentivos de los políticos a hacer este tipo de cosas y las resistencias que se encuentran desde los niveles inferiores de la administración, desde la propia burocracia entendida como tal, para que adopten este tipo de políticas, pues son enormes y por eso justamente no lo van a hacer. El político lo que quiere es permanecer en el poder, no buscar nada similar al bien común, al interés general, que aparte no existe si intentamos especificarlo mucho como tal, pero bueno, aunque existiera, no buscan eso, sino que buscan su interés particular de ser reelegidos y salen reelegidos muchas veces con malas políticas económicas, pero que son políticas económicas eficaces para clientelizar al electorado, ¿no? Pero lo que quería decir es, no solo nos están aplicando buenas políticas económicas, sino que también se está aprovechando la coyuntura de crisis para aplicar pésimas políticas económicas. Se está utilizando, se está instrumentalizando la crisis para promover agendas muy radicales que habrían encontrado una enorme resistencia social en tiempos normales, pero como en tiempos de crisis, en tiempos de dudas, de incertidumbre, en tiempos de replanteamiento de los consensos sociales, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, lo que teníamos no funciona en todo contexto, lo cual debería ser obvio, ¿no? No hay ningún sistema que funcione con independencia de cuál sea el contexto. Como mucho puedes tener ciertos principios, pero no una estructura muy definida que funcione en cualquier caso. Entonces, todo esto como que empuja a la gente a decir, bueno, es que a lo mejor otros sistemas también pueden funcionar mejor, a lo mejor lo que nos habían dicho antes que era ya no es. Y ahí, claro, tener un gobierno como el que tenemos en España, también como el que tenéis en Argentina, porque, bueno, en España se inspiran allí, o sea que sí, sí, sí. las Aquí malas... lo que están haciendo es realmente patético, porque es probable que terminemos el año con estatizaciones. Estamos entrando en una agenda muy, muy difícil en Argentina, tal cual lo que estás describiendo, pero aceleradamente. Sí, bueno, si es que aquí las malas ideas las cogen de allí. Tenemos una ministra que Mm. puso hace unos días antes del default a Argentina como ejemplo a seguir. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya te puedes imaginar la orientación muy, muy eficaz del gobierno. Entonces, bueno, están aprovechando esas agendas para tomar medidas que no tienen absolutamente nada que ver con la crisis en la que nos encontramos, porque luego lo hablamos, ¿no? De libertades personales, pues claro, se han limitado la libertad de movimientos porque
era una limitación instrumental para combatir el virus. Ahora, nacionalizar empresas, ¿qué tiene que ver eso con combatir el virus? Eso como mucho tendrá que ver o con que no quieres que los extranjeros tomen el control de las empresas nacionales, ¿y por qué? O, más probablemente, con que tú quieras tomar el control de esas empresas nacionales, ya el control directo, e integrarlo en la administración pública. Entonces, ya digo, este tipo de medidas, otras el ingreso mínimo vital, que algunos quieren reconvertir en renta básica universal, que es directamente pagarle a todo el mundo sin ningún tipo de condicionalidad asociada. También agendas, bueno, en Argentina eso ya lo tenéis mucho más implantado, pero aquí era casi un poco tabú y ya se vuelve a abrir la veda de controles de precios máximos para garantizar el suministro a precios accesibles cuando si de verdad lo que intentan hacer es bajar el precio de equilibrio de mercado, lo que sabemos que sucede es que hay desabastecimientos, no que hay abastecimiento a precios accesibles, y si lo colocan por encima es un mero ejercicio de propaganda política sin repercusiones. En España han prohibido, por ejemplo, los despidos por cuestiones productivas, por cuestiones de parones de la producción. Se sigue permitiendo el despido improcedente, es decir, por causas no justificadas. Ahí pagas bastante y puedes despedir, pero el despido por causas justificadas, en razones económicas, técnicas y de producción, está prohibido. Todo el mundo que quiera despedir o que quiera dejar de suspender la relación laboral tiene que pasar por un expediente de regulación temporal de empleo. Bueno, se han ido tomando medidas no solo en materia económica, también en materia de libertades civiles, que desbordan en mucho el control de la epidemia y que son parte de la agenda más radical que jamás pensaron que podían lograr implementar y que la obra de Robert Hicks en este sentido es muy ilustrativa, ¿no? Que han conseguido usar la crisis para potenciar el Leviatán. ¿Y cómo ves el tema de este balance entre salud y economía? Ahora salió un informe del Programa Alimentario Mundial de que podrían venir una especie de pandemia del hambre, que podrían ser hasta 27 millones de personas en 3 meses, ¿no? Es decir que incluso es mayor a las mayores predicciones que tuvieron en algún momento con la pandemia del COVID-19. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo ves el papel de las organizaciones multilaterales, el poder que tienen de influenciar en el mundo? ¿Hay algún tipo de contrabalance, de contrachequeo? Y me gustaría que plantees también allí el tema de lo políticamente correcto, lo difícil que es pensar diferente en el mundo actual. ¿Tienes esa sensación o no tan así? A ver, en España se dio la paradoja de que quienes primero alertamos de lo que venía y de los problemas que se iban a producir, y quienes primero pedimos, en contradicción aparente con nuestras ideas, medidas de distanciamiento social, fuimos los liberales. Y el ir contracorriente en España durante muchas semanas fue alertar de la que venía, fue alertar de los problemas, porque desde las instituciones oficiales nos estaban diciendo que esto era una gripe más, que no había que darle importancia, que no iba a haber contagiados, que no iba a tener una incidencia grave. No sabemos los motivos, uno puede sospechar que porque el 8 de marzo había las famosas marchas feministas que el gobierno quería capitalizar políticamente y claro, todo se subordinó a retrasar las medidas hasta después de esas marchas, no antes. Ahora es interesante porque en México pasó lo mismo. México tenía la misma idea de minimizar el problema inicialmente, ya no a esta altura, obviamente, ¿no? Perdón, Sí, te sí, interrumpí. sí. Aquí se intentó minimizar del todo y los que nadábamos contra corriente con críticas y burlas en este caso de la izquierda mediática, digámoslo así, éramos los liberales. Luego, claro, hay que ver qué medidas de distanciamiento social hay que aplicar, ¿no? Porque aquí el principio de proporcionalidad, como en todo, debería estar muy vigente. Si tú puedes conseguir resultados equivalentes con medidas menos lesivas para la libertad, evidentemente no se justifican las medidas más lesivas. Y ya no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de derechos individuales. En todo caso, alguna medida sí que creo que por desgracia era necesaria por
por una cuestión, si lo queremos, de externalidades negativas, ¿no? Podríamos haber dejado, o sea, ¿en qué condiciones podríamos haber dejado a la sociedad sin ningún tipo de restricción y esperar un resultado aceptable? Si cada cual se hubiese responsabilizado del daño que generara a terceros. Es decir, si yo contagio a un tercero, te estoy agrediendo, entre comillas, te estoy causando un daño y, por tanto, uno de los principios del liberalismo es reparar el daño causado. Claro, si a mí me pueden responsabilizar por el daño que estoy provocando en terceros, yo ya cuidaré mucho con no generar un daño y, por tanto, yo mismo extremaré las medidas. Ahora, si es muy difícil detectar quién contagia a quién y, por tanto, quién es responsable de qué, pues al final es como si estuviéramos subsidiando la irresponsabilidad. Es una externalidad que no estamos teniendo en cuenta. Usted puede salir a la calle y contagiar a todo el mundo y ¿qué pasa si lo hace? Pues no pasa nada. Bien. Con lo cual sabemos que eso tenderá a producir más contagios y, en este caso, además, contagios descontrolados. Ahora, en España se han tomado medidas muy drásticas porque no se quisieron tomar medidas menos lesivas con anterioridad. Claro, cuando ya el virus ya está en todas partes y ya no puedes vamos, que distancias de distanciamiento social funcionales con anterioridad no servían, lo único que te queda es encerrar a la gente en casa. Pero incluso aquí, encerrar a la gente en casa, ¿cuánto y con qué control gubernamental? ¿Con qué control de la labor gubernamental? Me explico. En España llevamos ya 2 meses de confinamiento y vamos camino de un tercero, ablandado supuestamente, pero bueno, vamos camino de un tercero. Y el gobierno, primero, no ha planteado ninguna alternativa a ese confinamiento. Y cuando digo alternativa, digo alternativas geográficas. Por ejemplo, está todo el país confinado. ¿Tiene sentido que todo el país esté confinado cuando hay regiones donde los contagios son muy bajos y ya están aparentemente bajo control? Quizá tenga sentido que las regiones más infectadas, Madrid, Barcelona, estén en confinamiento, es decir, en el grado más duro, pero las otras, ¿por qué deberían estarlo? 2, ¿puedes reemplazar el confinamiento por algún otro, o puedes ir relajando, ¿no? Porque en 2 meses queda para mucho, el confinamiento por otro tipo de medidas menos lesivas que permitan restablecer cierta funcionalidad a la sociedad y a la economía? ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno en no preocuparse por hacer nada de todo esto? Incluso, ¿qué responsabilidad tiene en obstaculizar que todo esto se pueda hacer? Por ejemplo, una condición casi indispensable para normalizar lo antes posible la situación es que haya mucha disponibilidad de mascarillas, mucha disponibilidad de tests, que tengamos herramientas que nos permitan trazar a los contactos. Bueno, el gobierno está casi bloqueando, saboteando el suministro de mascarillas y de tests en la economía española, en la sociedad española. Entonces, claro, el gobierno te dice, solo el confinamiento puede funcionar. Pero las razones por las cuales solo el confinamiento puede funcionar, en parte, son circunstancias que provoca el propio gobierno con sus malas intervenciones. Entonces, es una trampa en la que el propio gobierno te somete. Yo creo que el confinamiento estaba absolutísimamente justificado, al menos en algunas regiones de España, a mediados de marzo, porque no había otra forma de controlarlo. Conforme va pasando el tiempo, entre la pasividad del gobierno se va volviendo mucho menos justificable y también se va volviendo mucho menos justificable en regiones que ya están en una situación mucho mejor que otras. Creo que aquí, como en tantos otros asuntos, los enfoques bottom-up funcionarían mucho mejor que los enfoques top-down. Ir experimentando localmente medidas más... Porque es verdad que hay mucha incertidumbre, es decir, ¿qué tipos de medidas son las que permiten restablecer la normalidad al tiempo que minimizas el riesgo de contagios? Pues eso no lo sabemos. Pero tú puedes ir probando distintos protocolos en distintas zonas e ir viendo cuáles funcionan a la hora de contener el virus y restablecer la vida social y cuáles fracasan. En España, e imagino que también en Argentina y en muchos otros países, todos a una, todo el país las mismas medidas. O sea, ¿qué sentido tiene esto más allá de la ceguera y la incomprensión del planificador por los procesos sociales? Sí, aquí tengo algunas preguntas de la gente, así que como ya Sí, quedan perfecto. algunos minutos,
que puede Claro. ser interesante, y hay una que particularmente me interesa, porque, por tu visión, que es tu crítica digamos, a los bancos centrales o a la política monetaria que están llevando la mayoría de los bancos centrales más importantes hoy día. ¿Cómo ves esta masiva inyección de dinero que están haciendo en los países más razonables? En Argentina es enorme, Sí. ¿no? Pero saliendo de la Argentina, a nivel mundial, ¿qué pasa con la Fed, con el Banco de Japón, con el Banco Central Europeo? ¿Cuál es tu visión sobre ese tema? Sí, a ver, yo creo que muchas veces le damos o colocamos todo el foco de la importancia en la cantidad de moneda que se crea. Y creo que ese es un factor a tener en cuenta, pero no es ni mucho menos el único factor a tener en cuenta. Al fin y al cabo, la moneda no se crea contra la nada, la moneda se crea contra determinados activos. El Banco Central, cuando emite, es porque está monetizando algunos activos. Y lo importante es cuáles son esos activos que están detrás. En el caso de Argentina, por ejemplo, claro, si lo que haces es monetizar deuda pública, pues si la deuda pública argentina es mala, pues la moneda que surgirá de la monetización de esa deuda pública también será mala, ¿no? Pero eso yo creo que nos lanza una señal importante. Ahora mismo la deuda pública estadounidense no es mala. O sea, podremos considerar que es excesiva. A los liberales nos gustaría que fuera mucho menor. Pero como activo financiero, nadie o casi nadie teme que vaya a impagar. De hecho, mucha gente tiene apetito por comprar deuda pública estadounidense como un activo refugio. Bueno, si lo que hace el Banco Central es reemplazar un activo financiero, como es la deuda pública, por otro activo financiero, como es la moneda estadounidense respaldada por esa deuda pública, pues la demanda de esos activos financieros es muy similar. La gente que habría comprado deuda pública compra moneda porque le proporciona una seguridad similar. De hecho, es que la deuda pública no se estaba comprando por el interés. Es decir, nadie compra deuda pública estadounidense por el interés que dé, la compras por la seguridad. Entonces, al final, la moneda es como una especie de deuda pública a tipo de interés cero. La cuestión es, claro, países que para colocar su deuda tengan que pagar el 20%, lo que es absurdo es esperar que van a poder colocar deudas al 0%. No las consiguen colocar y eso es la inflación, ¿no? Es el repudio, es el rechazo a esa colocación de deuda en unos términos en los que el mercado no la quiere absorber. Pero sí que hay colocaciones de deuda, incluso a tipo cero, que el mercado sí quiere absorber, sí puede absorber. Otra cosa, insisto, es que esa deuda debiera existir o no, porque al final es un activo de seguridad subvencionada. El activo es seguro porque tiene el aparato coactivo del Estado detrás y dice yo voy a pagar porque sí, porque puedo arramblar con la economía para recaudar y para pagártelo. Vale, pero dejando de lado ese debate, lo cierto es que existen activos seguros derivados de la emisión estatal que la gente quiere y por tanto la moneda que se genera contra esos activos la gente también la quiere como activo de refugio, como activo de reserva y por consiguiente no se deprecia, no genera tensiones inflacionistas. Ahora, todo tiene límites, claro. El endeudamiento público no va a ser infinito. Si el endeudamiento público crece más allá de la capacidad de repago de los gobiernos, o al menos se coloca en zona de riesgo para los inversores, y tú intentas seguir monetizando esos activos que ya no son tan buenos, que ya no son tan seguros, a tipos cero, es decir, imprimiendo moneda, la gente te va a rechazar esa moneda. También, dicho sea de paso, y ese es un problema con el que se pueden encontrar en el futuro, si pasan los momentos de incertidumbre y la gente ya no quiere activos seguros y quiere otro tipo de activos, claro, los activos que antes has comprado ahora los empiezas a vender. Y si los vendes en masa, se deprecian. ¿Cómo estabilizas el valor de un activo que no se ha depreciado porque lo estabas demandando cuando lo dejan de demandar las personas en masa? Tradicionalmente los bancos centrales lo que hacían es, si hay una caída de la demanda de dinero, lo que hago es reabsorber ese dinero, porque si he creado moneda contra activos a corto plazo, conforme vencen los activos a corto plazo, la moneda refluye al emisor y ya no la vuelvo a emitir. Es ese reflujo el que controla la oferta. Pero claro, si estamos monetizando deuda a 30 años y cae la demanda de moneda, ¿cómo la reabsorbo? ¿Vendiendo deuda en el mercado? Ya, pero entonces esa deuda tampoco tiene demanda, con lo cual también la tengo que bajar de precio y eso supone subir los tipos de interés. Entonces, esa estrategia de salida, que ya era un problema antes, con los QEs previos a esta crisis, y que llevó a que la Reserva Federal, para ir saliendo, tuviese que ir subiendo los tipos de interés para congelar la oferta monetaria en circulación,
y que esa subida de tipos de interés generó disrupciones dentro del sistema financiero estadounidense en forma de inversiones de curvas de tipos, colapso del mercado de repos, porque la liquidez era cada vez más escasa y cara. Pues claro, esos mismos fenómenos pueden volver a darse a una escala mucho mayor cuando se intente salir de las inyecciones que ahora están provocando. Y eso incluso si no hay inflación de por medio, ¿eh? Es decir, la inflación puede ser un problema, sobre todo si la solvencia gubernamental se pone en duda. Lo otro es un problema que se va a dar por los desequilibrios que van a generar o que están generando en el sistema financiero. Sí, muy bueno. Ahí me quedan ahora solo 3 minutos y me quedan un montón de preguntas que te están haciendo, pero hay una que me parece que es interesante, un resumen, porque no vas a poder explayarte, pero ¿cómo ves la recuperación de los países, por lo menos los principales países? ¿Ves una V o ves una U, justamente por todos estos problemas de la salida que tienen? O tal vez una U que después vuelva a caer, porque claro, puede ocurrir, ¿no? Sí, bueno, primero que no sabemos cómo va a ser porque se va a condicionar mucho la trayectoria económica, la trayectoria sanitaria. Si hay reinfecciones, pues efectivamente volveremos a esa W seguro, incluso a lo mejor una W con el segundo pico más para abajo que el anterior, ¿no? Entonces, no es fácil aquí ni mucho menos hacer pronósticos económicos porque no dependen solo de la economía. O sea, si ya es difícil hacerlos económicos cuando dependen solo de la economía, cuando ya no dependen solo de la economía, pues ya no se pueden. Pero sí creo que es interesante distinguir como 3 etapas, ¿no? Porque las 3 son importantes y para las 3 es necesario algún tipo de reflexión, algún tipo de política. Primero tenemos la etapa de la caída, ¿no? Si lo describiéramos sería de A a B, caída. Bueno, pues ahí es importante saber cuál va a ser la magnitud de la caída, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuánta actividad se está destruyendo? Y sería recomendable pues, medidas como las que he comentado antes, también de flexibilización regulatoria en otros ámbitos no vinculados con la salud para minimizar esa destrucción de riqueza. Luego tenemos otra parte que puede ser hacia arriba, plano, pero bueno, otra parte que sería de B a C, otro segmento. Ese otro segmento, que será de más o menos recuperación, es la recuperación que se debe a la reactivación inmediata de la economía. Hay un decreto, se cierra la economía, otro decreto, se abre la economía. Pues claro, muchas empresas se van a reactivar y pues si estábamos en 50, o sea, hemos pasado de 100 a 50 y ahora pasamos de 50 a 75. No, pues ha subido un 50%, ¿no? O sea, es un crecimiento a corto plazo muy intenso, pero es la simple reactivación de lo que se congeló antes. Ese es el segundo segmento que es importante tener en cuenta. Y hay un tercer segmento de C a D que ya es la recuperación sostenible a partir de ese momento. Una vez ya hemos puesto todo en marcha, ¿cómo volvemos a crecer? ¿A qué ritmo volvemos a crecer? ¿Y cuánto tardamos en recuperar el bienestar previo a esta crisis, ¿no? Pasamos de 100 a 50, de 50 a 75. Bueno, ¿cuánto tardamos en pasar de 75 a 100? Y aquí, claro, pueden pasar 2 años, 3, 10, 15. Y ahí, sobre todo para esa etapa, sí va a ser crucial el tipo de políticas, el marco institucional que esté en vigor. Y por desgracia, y por lo que hablábamos antes, parece que el marco que va a estar en vigor, el marco institucional que va a estar en vigor va a ser un marco institucional muy malo, muy negativo, un marco institucional mucho más rígido, mucho más intervencionista, con muchos más impuestos. Y por tanto, a lo que apunta, más allá o después de esa recuperación intensa, que se va a dar obviamente si se normaliza, que eso también hay que decirlo, si se normaliza y se normaliza bien, pues claro, vas a tener un par de trimestres de crecimiento histórico. Pero eso no significa recuperar ni mucho menos lo que teníamos antes y la cuestión es esa recuperación de la riqueza previa por las medidas que se están tomando y que mucho me temo que se van a tomar, va a ser una recuperación lenta, poco dinámica y en definitiva un estancamiento cierto.